En la clase pasada habíamos estado hablando del ejercicio 4 de la guía, que es uno donde me da una función de distribución conjunta de un vector que es absolutamente continuo. Y entre las cosas que habíamos hecho habíamos encontrado la densidad. La densidad estaba dada por x más y sobre 2 por e a la menos x más y, cuando tanto x como y eran mayores a 0, y era 0 si no. ¿Sí? O sea que solamente en el primer cuadrante la densidad conjunta era positiva. También habíamos visto que las densidades marginales eran las de una, tanto para x como para y, eran las de una exponencial con lambda igual a 1, o sea que la densidad de x es e a la menos x para los x positivos y 0 si no, y la densidad marginal de y era e a la menos y para los y positivos y 0 si no. ¿Sí? Todo eso lo habíamos visto en la clase pasada. En este ejercicio no pide nada sobre distribuciones condicionales, sí pide sobre cosas que después vamos a ver como la covarianza y en ciertas esperanzas, pero bueno, se los dejo como ejercicio, después cualquier cosa me consulten. Pero yo, para aprovechar el ejemplo ya que lo tenemos y ahorrar tiempo, pensé que calculemos, por ejemplo, cuál es la densidad marginal la densidad condicional de x y condicional a el evento y igual a 1. ¿Sí? Primera cosa, si es densidad de x condicional a y, lo voy a pensar como función de una sola variable, que por la convención que ya mencioné un montón de veces la voy a llamar x, pero la podría llamar de cualquier manera. Y eso, por la definición que vimos recién, la podemos encontrar como f de x y, como la densidad conjunta de x e y, sobre la densidad conjunta, sobre la densidad marginal de y. Detalle, yo acá puse y, pero yo no lo estoy haciendo para un y genérico, sino lo estoy haciendo específicamente para y igual a 1. Entonces acá voy a poner x1 y acá voy a poner la densidad en 1. Lo que tengo que preguntar es, primero, esto me va a dar la densidad, no me va a dar una densidad. Según yo estoy usando esta densidad conjunta y esta densidad marginal. Piensen que las podría cambiar muy fácilmente. Por ejemplo, podría poner un igual acá. Y entonces la densidad en 0 en vez de ser 0 pasaría a ser 1. Podría poner un igual acá o en los dos. Podría cambiar un punto cualquiera arbitrariamente. Digo, esta es para ciertas densidades en particular, me va a dar una cierta densidad condicional de x para el evento y igual a 1. ¿Tiene sentido en este caso aplicar esto? Bueno, sí, porque la densidad de y en este caso es positiva en 1 y además es continua en 1. Fíjense que estoy en la parte, si estoy en 1, estoy en la parte donde y es mayor a 0, ya adentro de esa parte, y e a la menos y es una función continua, o sea, esa densidad es esto, es una exponencial, ¿sí? Que en este caso está definida como 0 acá, y ahí está con un hueco, lo podría haber definido al revés, no hay problema, pero yo estoy parado en 1, estoy parado acá, ¿sí? Así que no hay ningún problema, es continua, puedo usarlo y no es 0. Entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar la densidad conjunta, que es x más y sobre 2 por e a la menos x más y sobre... ¿Y qué tengo que hacer acá? Lo voy a escribir acá para que se vea mejor. Es en x1, o sea que es x más y sobre 2 por e a menos x más y, pero ni tengo que poner 1, o sea que en realidad va a ser x más 1 sobre 2 por e a la menos x más 1, y abajo la densidad en 1. La densidad en 1 es e a la menos 1, con esa función de densidad que tengo ahí. Esto lo pueden reescribir, en realidad esto es e a la menos x menos 1, o sea que sea a la menos x por e a la menos 1, los e a la menos 1 se me cancelan, me va a quedar 1 más x sobre 2 por e a la menos x. ¿Sí? Detalle, yo metí esto y no esto. Con lo cual, en realidad esta es la densidad, pero es la densidad que tiene sentido cuando x es mayor a 0 y y es mayor a 0. Detalle, y es mayor a 0, y es 1. O sea que esto está fuera de discusión. Pero tiene que ser x mayor a 0. Si x fuera menor a 0, aún siendo que y es mayor a 0, ya estoy en el si no, en la alternativa. Y ahí es 0. Con lo cual, en realidad, esta densidad, voy a borrar acá, la tengo que escribir como una función definida por partes. Esta densidad es 1 más x sobre 2 por e a la menos x para los x positivos y es 0 para los demás. ¿Estamos de acuerdo? O sea que incluso esa densidad conjunta también la tengo que pensar bien cuál es su soporte, dónde vale 0, dónde no vale 0. ¿Sí? Dos comentarios. El primero, ¿habría tenido sentido, por ejemplo, condicionar a y igual a 0?
Bueno, no. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque en 0 es discontinua y de hecho no hay manera de hacerla continua en 0, la densidad. ¿Sí? En 0 no tendría sentido condicionar. Tampoco tendría sentido condicionar en i igual a -1 o en menos algo. Porque en esos puntos, aunque sea continua, la densidad va a ser 0, entonces no voy a poder dividir por la densidad marginal, la densidad de la i. O sea que solo va a tener sentido en este caso la densidad de x condicional a i igual a algo si ese algo es un número positivo, estrictamente positivo. En otro caso no va a valer. ¿Podría ser la densidad de i condicional a x igual a algo? Sí. Mientras sea algo positivo lo puedo hacer y es lo mismo, solo que voy a tener que dividir por la densidad de x en vez de la densidad de y. ¿Sí? Esto es como ordenar un ejemplo nada más. Lo otro que quería comentar es que esto, si yo me olvido que es una condicional, etcétera, simplemente lo miro como una función, es una función de densidad en sí mismo. ¿Por qué? Bueno, porque primero es no negativa, si acá es 0 y acá es algo positivo, porque es 1 más algo positivo, por algo positivo, etcétera. Y lo más importante, lo menos obvio por ahí, es que esto integra 1. Hago rápido la cuenta como para chequear y repasar algo que ya vimos. Pero esto integra 1, así que eso prueba que en particular, esto que por definición le llamamos densidad condicional de x a i igual a 1, efectivamente es una función de densidad, cumple las propiedades de una función de densidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que en teoría integrarla entre menos infinito y más infinito. Y de vuelta. Ahí tengo en cuenta su soporte y sé que si separo en dos partes para usar las dos definiciones, hay una parte que no me va a importar, sí que es la parte negativa, la parte de menos infinito a 0. O sea que esta integral directamente va a ser la integral de 0 más infinito de esta parte. De 1 más x sobre 2 por e a la menos x, diferencial x. Lo voy a hacer relativamente rápido para cerrar y para que ustedes practiquen también un poco. Insisto, lo mejor es que las clases las miren, aunque no vayan anotando, con una hoja y un papel al lado para hacer ciertas cuentas cada tanto. Este 2 lo puedo sacar como un medio afuera. ¿Sí? Y cuando hago la distributiva del 1 más x con e a la menos x, voy a tener, por un lado, la integral entre 0 más infinito de 1 por e a la menos x. Piensen que es eso, ahora se los digo. Por otro lado, voy a tener más la integral entre 0 más infinito de x por e a la menos x. Piensen que es eso. Pongan pausa, háganlo. Bueno, ya volvimos. Ok. Si ya volvimos, la integral de 1 por e a la menos x es la integral de x a la 0, o x a la 1 menos 1 por e a la menos x, entre 0 y más infinito. Es importante chequear los límites que sean exactamente lo que necesitamos. La primera parte va a ser gamma de 1, ¿sí? La integral de x por e a la menos x, o sea, de x a la 2 menos 1 por e a la menos x, entre 0 y más infinito, insisto, si no es entre 0 y más infinito no vale, no me sirve, es gamma de 2. Gamma de 1 sabemos que es el factorial de 0, que es 1. Gamma de 2 es el factorial de 1, que también es 1. Un medio por 1 más 1 es 1. Perfecto. Cumple la ley de cierre. Esto es una función de densidad. De hecho, yo la puedo pensar como la función de densidad para la distribución de la variable x una vez que yo ya sé que y valió 1. Una vez que a mí me informan que y valió 1, yo no sé cuánto valió x, pero de alguna manera reviso mis ideas previas sobre x, sobre qué es más probable que caiga por acá que por acá, que eso me lo da la densidad. Insisto, acá, para irme muy atrás en lo que vamos de todas estas clases, de alguna manera, como ya ocurrió el resultado del experimento aleatorio, y lo que está en juego en realidad es que yo no sé cuánto vale x, sino que yo no sé eso, perdón, son el teléfono, pasa en las mejores familias, ahora lo veo. Como yo no sé cuánto valió x, ¿sí? Pero en realidad ya tomó un valor porque ya hay un omega del espacio muestral que ocurrió. Entonces, en ese caso, lo que termina ocurriendo es que lo que entra en juego es la definición bayesiana de la probabilidad, la que le da sentido a seguir pensando a x en términos probabilísticos, ¿sí? Entonces, ahora que sé que y es 1, aunque no sé cuánto valió x, la puedo pensar en términos probabilísticos y eso tiene una nueva distribución, ¿sí? Y esa distribución es absolutamente continua y una densidad para esa distribución es esta que encontramos acá, ¿sí? Eso como para cerrar un poco esta cuestión y ahora vamos a hablar entonces de ciertas cosas relacionadas con la esperanza y también vamos a definir la covarianza y ver qué representa. Bueno, lo que vamos a ver ahora es un poco
ver un poco cómo calcular esperanzas cuando tenemos varias variables o tenemos distribuciones conjuntas. Sé que probablemente una de las cosas que me van a preguntar es si existe la esperanza de un vector aleatorio, si existe la varianza de un vector aleatorio. Bueno, sí, existen. Después, cuando hablemos de modelos lineales y modelos lineales generalizados, tal vez va a tener sentido hablar de la esperanza de un vector aleatorio, que les adelanto, es simplemente el vector que tiene la esperanza de cada una de las variables. Y para la varianza uno podría tomar la misma idea, pero hay algo un poco más interesante que se llama matriz de covarianzas, que cuando definamos covarianza en todo caso lo podemos ver, pero que en principio es una matriz, ¿sí? Que lo que mide de alguna manera es correlación, ahora vamos a ver qué es la correlación, entre pares de variables de un vector. Existen otras ideas relacionadas, pero existen esas generalizaciones. De todas maneras, por lo que vamos a ver ahora, lo que más nos interesa en realidad es cómo calcular la esperanza de una función de dos o más variables aleatorias, ¿sí? De lo que llamaríamos un campo escalar, es decir, de cuando con dos variables aleatorias hago alguna cuenta, digamos, tomo una función que me devuelve un resultado numérico. Es decir, en este caso G, yo acá no lo aclaré, pero G sería una función de R2 o de algún subconjunto de R2 en R. Es decir, devuelve números reales. Con lo cual, G de XY, como lo estoy escribiendo acá, si X e Y son variables aleatorias, o sea, si XY es un vector aleatorio, G de XY va a ser una variable aleatoria. ¿Sí? No va a ser un vector aleatorio, sino que va a ser una sola variable aleatoria. Por ejemplo, X más Y sería un vector aleatorio. ¿Sí? Una variable aleatoria, digo, sería una posible transformación. X cuadrado por Y sería una posible transformación de este tipo. ¿Sí? O sea, devuelve un único número, un escalar. ¿Cómo se puede calcular esa esperanza? No lo voy a probar, ni lo hicimos antes, menos lo voy a hacer ahora, pero es razonable entender que funciona más o menos la misma idea que cuando hacíamos una transformación de una variable aleatoria X. ¿Sí? Yo puedo calcular, obviamente podría calcular la esperanza de G de XY si me pusiera a ver cuál es su distribución de probabilidad. ¿Sí? Si la llamara, no sé, Z, y para esa variable Z estudio la distribución de probabilidad, y si es discreta tomo la función de probabilidad puntual, o si es continua, absolutamente continua, tomo la densidad. Bueno, puedo usar las definiciones. Pero ¿puedo calcular la esperanza de esa variable aleatoria G de XY usando lo que conozco de la distribución conjunta del vector XY? Sí, puedo. O sea, de la misma manera que antes. Solo que acá voy a tener que sumar a G de XY por la función de probabilidad conjunta, en el caso de un vector discreto, o a G de XY lo voy a tener que integrar por la función de densidad conjunta, en el caso absolutamente continuo. ¿Sí? En el caso discreto voy a sumar para todos los pares, todos los puntos del rango del vector. ¿Sí? También lo puedo hacer para todos los puntos del rango del producto cartesiano del rango de X y el rango de Y, porque acuérdense que eso lo único que hace es agregar eventualmente, puede ser que agregue puntos donde la probabilidad puntual sea cero, o con lo cual esos términos simplemente son ceros que estoy sumando, así que no pasa nada. Y obviamente acá integro sobre todo el plano, digamos, integro sobre R2, por eso hablo de diferencial de área, ¿sí? Pero bueno, obviamente en cada caso particular eso puede ser, o sea, se termina integrando sobre el soporte, porque donde esto valga cero, no le agrega nada al integral, así que se termina integrando sobre el soporte y habrá que ver cómo se hace ese integral, si se piensa como región de tipo 1, como región de tipo 2, si hay que separarlo en varias partes, etc. Eso con los ejemplos va apareciendo. Pero bueno, en principio esas serían las dos maneras de calcular esas esperanzas. En particular uno puede definir lo que se llaman momentos mixtos. Yo no voy a dar todas las definiciones, pero por ejemplo, si yo definiera la esperanza de X por Y al cuadrado, ¿sí? Eso se llama momento mixto natural de orden 1 y 2. ¿Sí? La X está la primera, la Y está al cuadrado. Si a X le restara la esperanza de X, o sea, el M1 de X, y ahí le restara la esperanza de Y, o sea, el M1 de Y, sería un momento mixto centrado. ¿Sí? Creo que también se pueden definir con uno centrado y otro no, digo, hay diferentes variedades. ¿No? Ni voy a entrar en esto porque hay básicamente una cosa que nos interesa acá. ¿Sí? Y es lo que se llama el momento mixto centrado de orden 1, o momento mixto centrado de orden 1, 1. ¿Qué es ese momento mixto centrado de orden 1? Bueno, sería esto. Si es centrado, a cada variable le tengo que restar su esperanza, ¿sí? O sea, su M1, ahí que le voy a restar, entonces, la esperanza de X. Y ahí le voy a restar la esperanza de Y. Y si es de orden 1 o de orden 1, 1, como le quieran decir,
no hay mucha uniformidad sobre esas definiciones. Básicamente, a cada uno lo voy a elevar a la primera potencia, con lo cual no les voy a hacer nada. ¿Sí? O sea, a X le resto su esperanza, ahí le resto su esperanza. ¿Sí? Ese momento mixto centrado de orden 1 tiene un nombre mucho más práctico que es covarianza de X y calculo que la mayoría en estadística 2 la deben haber oído mencionar. ¿Sí? Sí, no en estadística 1, pero en estadística 2 seguramente, y se define de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la definición de covarianza. ¿Qué representa la covarianza? Bueno, pensemos un poco. Supongamos que yo tengo el plano, X, Y. Y supongamos que tengo o una función de probabilidad puntual conjunta o una función de densidad conjunta. Supongamos, para hacerla fácil, a ver, no la hagamos fácil, hagámosla difícil. Supongamos que la esperanza está ahí, la de X, y que la esperanza de Y es este valor. ¿Sí? Piensen que al restarle ahí la esperanza de Y y al restarle a X la esperanza de X, de alguna manera es como correr los ejes. Bueno, me quedó bastante chueco. Es como correr los ejes a esos dos puntos, ¿sí? Como que de alguna manera estoy corriendo todo para que el nuevo origen de coordenadas sea acá. O sea, yo voy a mirar estos ejes. Piensen qué le pasa a esta cuenta si X e Y toman un valor en este cuadrante. Este cuadrante respecto de los ejes azules, me refiero, ¿sí? De los ejes nuevos, los ejes creados por las esperanzas. ¿Qué le pasa a ese producto si estoy en este cuadrante? En cualquier punto de este cuadrante. ¿Sí? Si X toma si el vector X y toma un valor cualquiera dentro de ese cuadrante, en ese caso el producto va a tomar un valor positivo, porque X menos la esperanza, si estoy a la derecha de la esperanza de X, va a ser positivo, y menos la esperanza también va a ser positivo, el producto va a ser positivo. O sea que en esta región, ese producto toma un valor positivo. Lo mismo pasa de este lado, lo que sería el tercer cuadrante. En cualquier punto de estos, insisto, ya los ejes negros no importan acá, me estoy refiriendo respecto de los ejes azules. En cualquiera de estos puntos, ¿sí? También tomaría un valor positivo. Ahora, en cualquiera de estos dos cuadrantes es fácil ver que uno de estos dos factores va a dar positivo y el otro va a dar negativo, con lo cual en estos dos cuadrantes va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que uno tiene que pensar es lo siguiente. Si por la distribución de probabilidad, ante muchas repeticiones del experimento aleatorio, la mayoría de los puntos fueran a caer en este cuadrante o en este cuadrante, ¿sí? Y sabemos, ojo, tenemos algo, no pueden caer casi todos en este cuadrante. Porque piensen que si cayeran todos en este cuadrante, si todos cayeran solo en el primero y nada fuera, sería imposible que esta sea la esperanza de Y y que sea la esperanza de X. O sea, respecto de X tiene que haber puntos de este lado y puntos de este lado, si no acá no estaría la esperanza de X. Y respecto de Y tiene que haber puntos arriba y puntos abajo, si no esta nunca podría ser la esperanza de Y. ¿Estamos de acuerdo? Si esta es la esperanza es porque hay cosas que caen arriba y cosas que caen abajo. O distribuidas, ya sea distribuidas simétricamente o muchas que caen muy cerca y algunas pocas que caen muy lejos, y eso termina dando esta esperanza. Pero necesariamente tiene que haber cosas por encima y por debajo, y cosas a la derecha y a la izquierda de esta recta vertical. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si la mayoría de los puntos, por algún motivo, por cómo es la distribución, tendieran a estar en esta región y en esta región, cuando uno hace el cálculo cuando uno calcula la esperanza, supongamos el caso discreto que es más fácil de ver, pero en el continuo es lo mismo. Al hacer esta cuenta, ¿sí? Esta G de X y es lo que es esta cuenta para cada punto multiplicado por sus correspondientes probabilidades. ¿Sí? Si todos estos puntos ocurren con mucha probabilidad, en general voy a tener la parte positiva de la suma va a ser muy grande y la parte negativa, si hay algunos puntos por acá con poca probabilidad, va a ser chica en valor absoluto y van a ganar los positivos. Y en ese caso la cuenta esta va a dar positiva. O sea que en general una covarianza positiva me indica de alguna manera que la probabilidad, la distribución, la probabilidad ya sea puntual o la densidad de probabilidad en el caso absolutamente continuo, está distribuida más que nada o con mayor probabilidad entre estos dos cuadrantes. Es fácil ver que lo contrario pasa con una covarianza negativa. Me va a decir que tiende a haber más probabilidad acumulada en estos cuadrantes. ¿Sí? Por eso se interpreta como que cuando la covarianza no es cero y en general es en algún sentido significativa, ya sea positiva o negativa, tiende a haber lo que se llama correlación lineal entre las variables. Es decir,
Si está la mayor parte en esta parte es porque hay una correlación lineal positiva, o sea, creciente. Si está la mayor parte acá, aunque pueda haber algo por acá, hay una correlación lineal negativa, o sea, una correlación lineal decreciente, cuando la covarianza es negativa, ¿sí? O sea, este número me termina dando un poco esa idea de si hay una asociación lineal entre las variables. Si cuando x tiende a tomar valores por encima de su media, la y también tiende a tomar valores por encima de su media, y cuando x toma valores por debajo de su media, también la y, que eso sería una correlación lineal positiva. O si en cambio, cuando x toma valores por encima de su media, la y tiende a tomar valores por debajo de su media, y viceversa, que sería una correlación lineal negativa. ¿Ok? Si nada de eso pasa, o si están aproximadamente distribuidos de forma pareja entre estos cuatro cuadrantes, la distribución de probabilidad, la covarianza va a tender a cerca de 0. ¿Sí? Y en caso que dé exactamente 0, uno tendría motivos para pensar que no hay ningún tipo de correlación lineal. Sin embargo, y lo van a poder ver en los ejercicios, eso no significa independencia. Y les pongo un ejemplo bien simple. Imagínense una distribución de probabilidad donde la probabilidad está toda sobre una parábola, ¿sí? Y entonces y de tal manera que las probabilidades de estas cosas compensan exactamente las probabilidades de estas cosas y las probabilidades de estas partes compensan exactamente a las de estas partes, ¿sí? No es que tiene que ser cuadrática la relación, pero es un ejemplo, ¿sí? En este caso, ¿sí? Cuando toda la probabilidad está sobre esta parábola, claramente la covarianza me va a tender a cerca de 0, o si se cancelan exactamente los valores, me va a dar 0. Ahora, de ninguna manera yo podría decir en un caso así, que si la probabilidad está más que nada acumulada en esta región, que las variables son independientes, ¿sí? De hecho, yo sé que si i toma este valor, x tengo o determinado o casi determinado el valor de x, que sería 0. Y si i toma este valor, tengo determinado o casi determinado que x toma este valor o este, pero no otro. O sea que de ninguna manera podría decir que son independientes si cuando conozco el valor de una ya se me modifica completamente la distribución de probabilidad de la otra, y menos todavía si pudiera exactamente determinar cuál es el valor que toma la otra. ¿Sí? No podemos hablar de independencia. De todas maneras, en los ejercicios de la guía van a encontrar con ejemplos donde, siguiendo todo lo que hablamos la clase pasada, uno puede decir estas variables no son independientes, pero en donde uno hace el cálculo de la covarianza y la covarianza da 0. La covarianza mide correlación lineal y nada más, ¿sí? O correlación monótona si uno quiere estirar un poco el sentido. Igual es lo que ya les dije muchas veces. Las cosas que definimos acá son las cosas que definimos. Son definiciones, son cuentas, son cálculos y lo que sea. Y otra cosa es la interpretación que le damos. Esta interpretación que les estoy dando es razonable, lo cual no quiere decir que sea perfecta, ni mucho menos, ¿sí? Pero esa es la interpretación que se le suele dar a la covarianza. Lo que mide es un grado de correlación lineal, o en el mejor caso, un grado de correlación monótona, ¿sí? Entre dos variables. Pero la covarianza 0 no garantiza independencia. Sí se puede probar, y ahora vamos a ver por qué, que la independencia sí garantiza covarianza 0, pero no al revés, y esto es importante destacarlo y repetirlo 1.000.000 de veces. Supongo que se lo deben haber dicho en estadística 2, y si no, bueno, se los digo yo, ¿ok? Ahora, ¿cómo se suele hacer para calcular la covarianza? Bueno, ahora después les comento otra cosa, porque yo les dije si es cercana a 0, si es lejana a 0, y ahora vamos a ver que hay un problema con eso. Les dejo para que hagan, les dejo el ejercicio, digamos, pero si uno distribuye todo, hace la distributiva acá, me queda x por y, menos x por la esperanza de y, menos esperanza de x por y, más esperanza de x por esperanza de y, uso propiedades de la esperanza, esto es algo que ya lo deben haber hecho y te lo dejo para que practiquen propiedades, pero se puede probar que esto es exactamente lo mismo que esperanza de xy menos esperanza de x por esperanza de y. Y así como tenemos una definición de varianza, que es el momento centrado de orden 2, y después una fórmula de cálculo más usual, que es m2 menos m1 al cuadrado. Bueno, esta es la fórmula de cálculo que se suele usar para la covarianza, porque en general es mucho más fácil calcular cada una de estas tres cosas por separado que hacer toda esta cuenta, ¿sí? Entonces, en general vamos a usar esta fórmula. ¿Sí? Ahora después cuando hagamos algún ejemplo lo vamos a ver, pero es la fórmula que se suele usar. Y acá es donde viene lo de la independencia. Fíjense que si x e y son independientes, no sé si lo habíamos dicho esto, si no lo dije, lo digo ahora, se puede probar usando lo que estuvimos hablando sobre independencia, el apunte está probado.
Si X y Y son independientes, la esperanza de X por Y es igual a la esperanza de X por la esperanza de Y. ¿Sí? Si no son independientes, no sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero si son independientes, esto es cierto. Con lo cual, una vez que uno ve esta fórmula, dice, ok, si son independientes, estas dos cosas son iguales y la covarianza es 0. Independencia implica covarianza 0. ¿Covarianza 0 implica independencia? No. ¿Cómo les pruebo eso? Bueno, hay que buscar en el apunte, ya se van a encontrar en el apunte tal vez. En la guía ya se van a encontrar con algún ejemplo donde la covarianza da 0, donde uno hace esta cuenta y da 0, que es equivalente a decir que estas dos cosas son iguales, porque covarianza 0 es lo mismo que decir esto igual a esto. Y que sin embargo, si uno va a todo lo que estuvimos hablando en la clase pasada sobre independencia, no son independientes, las variables X e Y. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, si uno lo quisiera decir en forma más general, aunque es casi tautológico en realidad, ¿cuándo vale esta definición? ¿Cuándo vale esta propiedad? Cuando las variables tienen covarianza 0, es decir, cuando las variables están en lo que se llama incorrelacionadas. O sea, esto pasa si y solo si las variables están incorrelacionadas. Un caso particular de eso es cuando son independientes, pero también puede pasar en algún caso en el que son dependientes, solo que esa dependencia está dada de una forma más complicada que la covarianza como medida de correlación no logra captar esa relación entre las variables. Entonces, lo otro que quería decir sobre esto, antes de pasar a un ejemplo, tiene que ver con lo que se llama el coeficiente de correlación lineal. Después se los dejo para que lo chequen ustedes, pero por la definición de covarianza, ¿sí? A la covarianza le pasa un poco lo mismo que le pasa a los momentos centrados, en los momentos estandarizados, y es que son sensibles a cambios de escala, ¿sí? En general, una de las propiedades de la covarianza, les dejo para que lean el resto en el apunte, hay varias propiedades interesantes, lean las propiedades de la covarianza en el apunte, se los dejo de tarea, digamos, pero la que me interesa en este caso es que la covarianza es lineal en cada uno de sus argumentos, y en particular si uno multiplica por una constante a cada uno de sus argumentos, ese A y ese B van a salir afuera. O sea, los puedo sacar afuera de la covarianza, esto sigue siendo cierto. Y acá pasa lo mismo. ¿Qué implicaba esta sensibilidad a cambios de escala? Bueno, por ejemplo, significa que si paso de medir algo en metros a medirlo en centímetros, el valor va a cambiar completamente, ¿sí? Si yo tengo, no sé, la correlación entre la estatura de las personas y su peso. Bueno, si lo mido en metros y en kilogramos va a ser una cosa, pero si lo mido en centímetros, que es como multiplicar todos los valores por 100, y en gramos, que es multiplicar todos los valores de I por 1000, se me va a multiplicar por 100 por 1000, o sea, por 100.000. Es decir, que si la covarianza en unas unidades era 0,2, en otras unidades va a ser 20.000. ¿Y cuál es el efecto de eso? Que si a mí viene alguien y me dice, tengo dos variables aleatorias y su covarianza es 138, es un montón, ¿no? ¿Qué le tengo que contestar? Y no sé, depende. ¿En qué las estás midiendo? ¿Qué magnitud tiene cada una de las variables? O sea, ese número en términos absolutos no significa nada. Entonces, de vuelta, uno necesita estandarizar de alguna manera estas unidades sensibles en términos sensibles a cambios de escala para que sus valores signifiquen en términos absolutos algo. La solución a esto es de vuelta dividir por el desvío estándar. Solo que ahora para equiparar tengo que dividir por el desvío estándar de cada uno. Yo no lo voy a hacer, pero en el apunte tiene todo el desarrollo. Si uno define, vamos a definir ρ de x, y, que se llama coeficiente de correlación lineal entre x e y, se define como la covarianza entre x e y dividido el producto de los desvíos estándar, ¿sí? Propiedades del coeficiente de correlación lineal, bueno, no es sensible a cambios de escala, por lo menos si A y B son positivos, ¿sí? Cuando hago esto no cambia. Si A y B llegan a tener uno un signo y otro, cambia el signo, y eso me va a cambiar obviamente el sentido de la correlación. El coeficiente de correlación lineal va a tener el mismo signo que la covarianza, porque estos dos son positivos, o sea que cuando la covarianza me indica correlación creciente, no solo la covarianza, sino también el coeficiente de correlación va a ser positivo, y cuando me indica correlación decreciente, lo contrario, que va a ser negativo, igual que la covarianza, o sea, tiene el mismo signo. Y otra cosa que se puede probar, usando algo que se llama desigualdad de Cauchy-Schwarz, no lo voy a hacer, esto es un repaso, es que el módulo del coeficiente de correlación lineal es menor o igual a 1, siempre, ¿sí? Y de hecho, solamente da 1 si hay una relación lineal exacta entre x e y, es decir, si uno puede escribir ahí como una función lineal de x o viceversa.
En ese caso, en el que haya una relación lineal exacta, en realidad es una relación lineal exacta con probabilidad 1. Esa es la manera correcta de decirlo. Pero no importa, en el caso de que la correlación sea exacta, da 1. Y si no, da estrictamente menor a 1 el módulo. Y el signo es lo que me dice si es creciente o decreciente. Pero de esta manera, lo que uno puede decir, o sea, lo que uno puede hacer es darle valor darle un valor, sentido absoluto a esos valores que toma el coeficiente de correlación. ¿Sí? No les voy a poner, no, esto es un tipo libro de estadística 1 que le dice, si es más de 0,9 es correlación muy fuerte, si es entre 0,9 y 0,7 es correlación fuerte, si no, media, si no, débil. No les voy a poner esas cotas porque son súper arbitrarias, digo, a esta altura tienen un sentido didáctico cuando hicieron estadística 1, hoy en día no tienen ningún sentido. Pero obvio que si me da 0,995 es una correlación fuerte, o sea, me está indicando que están muy correlacionadas, ¿sí? Pero esa correlación de 0,995 puede ocurrir tanto para una covarianza de 0,002, si los sigmas son lo suficientemente chiquitos, o para una covarianza de 80.000, si los sigmas son lo suficientemente grandes. Pero no tanto. Es decir, la covarianza, cuando doy la covarianza, no importa en realidad el número, sino el signo, y en realidad el coeficiente de correlación lineal es el que me permite darme una idea si la correlación es fuerte o débil. ¿Sí? Si me da 0,02 es obvio que no me importa, es casi como si fueran incorrelacionados. ¿Se entiende la idea? Por eso es un valor importante del coeficiente de correlación lineal. El resto de las propiedades véanlas en el apunte y cualquier duda que tengan me consultan en el foro o después en la clase de consultas, pero en principio eso es lo que quería que tengan presente de esto. Ahora después vamos a ver algún ejemplo, pero esto quería sí explicar un poco el concepto porque es algo que eventualmente lo vamos a usar. Bueno, para hacer un ejemplo de esto último, vamos a ver el ejercicio 1, del que estuvimos hablando hace un rato, que es sobre un vector discreto que tiene esta tabla de función de distribución conjunta de probabilidad. Y habíamos estado hablando del ítem D, que era el de las distribuciones condicionales. Vamos a ver el E y el F, que justamente hablan de todo esto que estuvimos viendo recién. En el ítem E me pide calcular la esperanza de X por Y, la esperanza de X, la esperanza de Y, la varianza de X y la varianza de Y. Vamos, para abreviar, lo siguiente. Para la esperanza de X tengo que usar, es tema viejo ya, tengo que usar la función de probabilidad de X, que la tengo acá en el margen de la tabla, es una distribución marginal. Como X puede valer 2, 4 o 6 con estas probabilidades. Con lo cual la esperanza de X va a ser 2 por 0,35 más 4 por 0,1 más 6 por 0,55. ¿Sí? Esa cuenta yo ya la tengo hecha y da 4,4. De todas maneras, después voy a subir las respuestas de esto, como hice también con la práctica 0 y la práctica 1, pero para ir ganando tiempo se los digo, la esperanza de Y va a ser 1 por 0,6 más 2 por 0,4, eso da 1,4. De la misma manera, pueden calcular los momentos naturales de orden 2 de X y de Y, y con eso, con la fórmula de cálculo de la varianza, llegar a que la varianza de X es 3,44 y la varianza de Y es 0,24. Creo que están bien, si les llega algo distinto lo charlamos, igual después voy a chequear bien y voy a subir las respuestas en estos días. ¿Sí? De toda la guía o de los ejercicios de la guía que tenga sentido subir respuestas. Obvio, cuando es demostrar tal cosa, no voy a subir la respuesta. Obvio que los desvíos estándar de X y de Y son las raíces cuadradas de esos números. Para lo que sí es nuevo, que es en el punto E, que me pide calcular la esperanza de X por Y. ¿Sí? Esto es el ítem E. Todo esto me lo pide el ítem E, de hecho. Bueno, voy a usar la fórmula que vimos recién. ¿Sí? Como el vector es discreto, lo que voy a hacer es la suma de X por Y por la función de probabilidad puntual. Y esto lo voy a hacer para todos los valores, para todos los puntos X y del rango del vector. Lo puedo hacer también para el producto cartesiano del rango de X y el rango de Y también, sí, obvio. Lo que voy a agregar es un término que vale 0, así que no pasa nada. Pero bueno, básicamente el rango del vector serían estos 5 puntos. Insisto, si no, va a haber uno en donde la probabilidad va a valer 0 y el término va a valer 0. Entonces lo que tengo que hacer es, para el punto 1, 2, 1, 2 de X, 1 de Y, que es el primero, tengo que hacer 2 por 1, por la probabilidad del 2, 1, más 4 por 1, por la probabilidad del 4, 1, la probabilidad puntual, más 6 por 1 por la probabilidad del 6, 1, más
2 por 2 por la probabilidad del 2,2. Acá hay algo que me estoy olvidando, es la probabilidad conjunta, o sea que en todos lados donde puse X, es XY. Sí, es XY, entonces XY, la probabilidad puntual conjunta. Más, el último va a ser el 6,2. O sea que va a ser 6 por 2 por la probabilidad puntual en 6,2. ¿Sí? Estas probabilidades puntuales las tengo. Esta es 0,15, esta es 0,1, esta es 0,35, esta es 0,2 y esta también es 0,2. No tiene sentido ahora el otro término, podría sí, pero va a ser por 0, así que es lo mismo. Y esa cuenta la hice y termina dando 6, exactamente 6,0, digamos. ¿Sí? Eso completa el punto E. En el punto F, por otro lado, me piden calcular la covarianza y el coeficiente de correlación. ¿Sí? Entonces voy a borrar esto. Ustedes pueden poner pausa, así que acá no hace falta que les pregunte si puedo borrar, tampoco me pueden contestar. Esto da 6. Lo voy a dejar porque es un dato que vamos a necesitar. Esto da 6. Esto es en el punto E, entonces. En el punto F me piden calcular la covarianza y el coeficiente de correlación. Bueno, ¿cómo calculo la covarianza? Tengo una definición, pero lo que dije es que vamos a usar esa fórmula de cálculo que les dije. La covarianza entre X e Y se puede calcular, no es la definición que normalmente se da, pero se puede calcular como la esperanza de XY menos la esperanza de X por la esperanza de Y. Así que es 6 menos 4,4 por 1,4. Y esto da menos 0,16. ¿Qué sabemos? Que hay correlación negativa. Fuerte, débil, muy fuerte, prácticamente despreciable, no tengo idea. La verdad que no tengo idea porque ese menos 0,16, hasta que de alguna manera no lo comparo con la escala de variabilidad de cada una de las variables, no está claro si es mucho o poco. Y ahí es donde entra en juego el coeficiente de correlación. Ahora, lo que sí puedo contestar es el punto G. ¿Sí? El punto G pregunta, el ítem G, pregunta si las variables X e Y son independientes o no. Y les dejo un minuto para que lo piensen. Pero, ¿cuál es la conclusión? Bueno, la conclusión es que no. Si fueran independientes, necesariamente la covarianza tendría que ser 0. No 0,0000 algo. Ni siquiera que el coeficiente de correlación me dé 0,00 algo. Si son independientes, la covarianza tiene que dar exactamente 0, más allá de cualquier margen de error numérico, que acá claramente no es el caso. De hecho, estos valores son exactos. Todos estos valores de acá son exactos, no son aproximaciones. 344, estos números de acá son todos exactos. O sea que la covarianza no da 0, por lo tanto, X e Y no son independientes. Eso responde al ítem G, ¿sí? Que es el último del punto 1. ¿Sí? Así que eso lo puedo contestar. ¿Qué hubiese pasado si la covarianza me daba 0? No puedo concluir nada. O sea, para el ítem G tendría que haber buscado otra manera de analizarlo. Maneras alternativas ya dijimos. Una es viendo la función de probabilidad puntual, si cumple o no, que la conjunta es el producto de las marginales, o lo mismo con distribuciones. Otra cosa que puedo usar, que no la dije en su momento, pero que puedo usar a veces, es ver si cuando condiciono, si cuando tomo una distribución condicional, la distribución cambia. Si la distribución condicional es igual a para alguna condición en particular, difiere de la marginal, quiere decir que conocer algo de la otra variable me cambia la distribución de la otra, y entonces eso también me está hablando de que las variables no son independientes. ¿Sí? Acá tendría, en este ejercicio, si después cuando lo vean, van a ver que hay muchas maneras de concluir lo mismo, de concluir que no son independientes. Una muy fácil es ver que la probabilidad en 2, la probabilidad de x igual a 4 por la probabilidad de x igual a 2, no es igual a la probabilidad de x igual a 4 y x e y igual a 2. O sea, la conjunta es 0 y el producto de las marginales es 0,1 por 0,4, que más allá de lo que da, no es 0 porque es el producto de dos valores positivos. O sea que ya eso me garantiza no independencia. En este ejercicio hay básicamente por lo menos 3 maneras distintas de concluir que x e y no son independientes. Ahora, si la covarianza me hubiese dado 0, eso no me dice ni una cosa ni la otra. De hecho, en el ejercicio creo que es el 4 o 5, el 5, que es el que hicimos el que estuvimos viendo en la clase pasada, ¿sí? Que tenía ese rango 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, menos 1. Después analicen, van a ver que
La covarianza da 0. Sin embargo, les spoileo el ítem X e Y no son independientes. Y hay varias maneras de probarlo, pero claramente el dato de la covarianza, que en ese caso les va a dar 0, no me dice nada sobre la independencia. O sea, ese es un ejemplo, el del ítem 5, de una distribución conjunta donde X e Y son dependientes, pero la covarianza, sin embargo, da 0, porque lo que no es una correlación lineal entre las variables. Pero bueno, para cerrar esto, y la clase de hoy ya, lo que vamos a hacer es calcular el coeficiente de correlación lineal, simplemente para hacer algo, para decir algo al respecto. El coeficiente de correlación lineal dijimos que es la covarianza dividido el producto de los desvíos estándar. Los desvíos estándar son las raíces cuadradas de estos números. El signo obviamente va a ser de la covarianza porque estos números son positivos, los desvíos. Entonces, si hago esa cuenta, la covarianza es, mezclé, perdón, pero estoy un poco cansado, sepan entender. Acá sería la raíz cuadrada de la varianza de X, y acá sería la raíz cuadrada de la varianza de Y. Y acá la covarianza. Mezclé todo, voy a superar mi top, y lo voy a dejar así. La covarianza me dio menos 0,16, ¿sí? Esto es este número. Y acá tengo la raíz cuadrada de 344, la raíz cuadrada de 0,24. Hago esa cuenta y yo la hice da aproximadamente, ahora sí, esto es una aproximación porque obviamente es irracional con esas raíces, y da menos 0,176, menos 0,1718 aproximadamente. ¿Qué puedo decir? Bueno, no sé, que la correlación es débil, si quieren ponerle un nombre, no tampoco hace falta ponerle un nombre, pero está más para el lado de poca correlación que para el lado de mucha correlación. ¿Sí? Sin embargo, el signo obviamente sigue siendo el mismo que el de la covarianza y sigue dando negativo. ¿Ok? Bueno, con esto yo doy por terminado esta guía. Hay dos ejercicios al final que están marcados creo con un asterisco, son como ejercicios o no están marcados con un... Bueno, no importa. Que son ejercicios que son interesantes si quieren mirarlos, ¿sí? Yo eventualmente, si en algún momento los necesitamos, voy a hablar de estos temas, pero por ahora los voy a dejar pendientes, ¿sí? De todas maneras, si necesitan, si quieren, vayan viéndolos, son de alguna manera autoexplicativos, que son un ejemplo de distribución absolutamente continua de un vector con nombre y apellido, que es la distribución normal bivariada, y otro ejemplo de distribución de un vector discreto, también con nombre, que es la distribución multinomial. De hecho, el de la multinomial es... sí, es discreto no, el de la multinomial de hecho está dado para el caso general de un vector de k componentes, no solamente de 2, ¿sí? Pero bueno, los pueden mirar, no son obligatorios por ahora, si en algún momento los necesitamos lo vamos a recuperar esto, pero si quieren pueden mirarlos y hacer consultas también, pero no es parte de lo que planeaba para el repaso, ¿sí? Y los ejercicios 7 y 8 van a ver que en realidad tienen más que ver, como son, en realidad estaban pensados, investigados como una previa al estudio del método de máxima verosimilitud que vamos a empezar a charlar, que vamos a charlar en la próxima clase, o sea que tampoco es fundamental. Sí, digamos, de estos temas específicamente que estuvimos, abarcan de los ítems 1 al 6, así que todo eso, digamos, pueden abocarse ya ahora con la clase esta y la clase anterior, ¿ok? De todas maneras, cualquier duda que tengan, me escriben, y si no, cualquier cosa la charlamos en la próxima clase de consultas. Así que bueno, espero que estén bien, y en estos días nos hablamos. Saludos.